Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema más ameno porque vamos a conocer el por qué se aborda el tema de cocina sustentable, de dónde viene ese concepto. Ya muchos de ustedes se imaginarán que este tema está abordado precisamente porque hay mucho desperdicio de comida, ¿cierto? Y desafortunadamente muchas personas también muriéndose de hambre. Entonces esto hace que en las corrientes gastronómicas, que también pues están preocupadas por la responsabilidad social, y no solamente porque representen una empresa de alimentación o un restaurante, una cadena famosa digamos de comidas rápidas, crean que hay que hacer algo, ¿no? Que hay que movilizarnos para que en un futuro no muy cercano realmente esos recursos sigan siendo renovables y, lo más importante, pues no vayamos a caer. De hecho, se ha vaticinado incluso hasta en una guerra de hambruna, o producida por el hambre o por la falta de agua. Esta corriente más o menos viene del año 2010, incluso hay una sociedad europea de restaurantes sustentables. En Alemania comienzan como esos primeros movimientos. A nivel latinoamericano, ya Chile y Argentina nos lleva años luz, por ejemplo, si hablamos de países como Colombia. Y pues hoy quisimos traerles a ustedes qué es eso de cocina sustentable. Pero antes también unos datos que yo leía y me llama bastante la atención, y es que año tras año está la FAO registrando la cantidad de comida que se está desperdiciando. Se habla más o menos de unos 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados anualmente. Que eso, si lo llevamos a dióxido de carbono, o sea, ¿a qué? A contaminación, a CO2, equivale más o menos a 3.300 toneladas, ¿cierto?, de dióxido de carbono, que lógicamente va a generar ese desperdicio. Y pues si el desperdicio es orgánico, pues vaya y venga, ¿no? Porque serviría incluso de compostaje. Pero si no es orgánico, entonces desafortunadamente se va a convertir en ¿qué? En basura. Y de ahí que estemos entonces acabando con una capa de ozono y nos estamos intoxicando precisamente. Hay también un dato supremamente aterrador, también lo leía yo en la página de la FAO, y dice que en promedio, países industrializados per cápita, o sea, por cabeza o por persona, anualmente están haciendo un desperdicio de casi 115 kilos de comida, ¿cierto? De alimento, solamente de alimento. Y contrasta porque los países en desarrollo, que ahí nos incluimos nosotros, aunque ya nos llamamos que país en desarrollo, no país ilíquido, ¿cierto? Entonces nosotros más o menos estaríamos por el orden de unos 11 kilogramos per cápita. O sea, se pueden imaginar el contraste tan espantoso que hay. Entonces esto llama la atención para pensar desde el hogar qué podemos hacer por cuidar el medio ambiente, a través de ¿qué? De la comida, pero también disfrutar de esa alimentación. Entonces, cuando surge ese concepto de cocina sustentable, hay tres elementos fundamentales. Uno es pensar en cómo voy a reciclar, o sea, cómo genero unos desperdicios que sea cada vez más inteligente o más apropiado para que el medio ambiente no sufra, ¿cierto? Otro, cómo también ayudo a mejorar o a optimizar el uso de la energía, pero también el uso ¿de qué? Del agua, de esos recursos que son fundamentales para la vida. Entonces, básicamente, en esa cocina sustentable hablamos de un acopio, de una transformación de ese alimento en un alimento apetitoso, agradable al paladar, pero lo más importante, económico para el medio ambiente, pero también para el bolsillo, ¿cierto? Entonces vemos cómo proponer que una cocina empiece a ser sustentable, no solamente por tecnología, porque también es paradójico. Entonces uno busca en Google comida sustentable y lo primero que le aparece es, o cocina sustentable, lo primero que le aparece es cómo utilizar electrodomésticos y tecnologías pues muy suntuosas y muy de alguna manera de avanzada para que la cocina sea cada vez más inteligente. Pues eso es fundamental, claro, porque muchos de estos productos o de estos electrodomésticos son ahorradores de energía, ahorradores también de agua, muchos funcionan es con energía solar. Bueno,
pero realmente ese no es el tema de hoy. Estamos hablando es de cómo a través de la selección de alimentos yo puedo llegar a desarrollar una preparación muy agradable. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que para hablar de alimento sustentable hay que hablar de un alimento que esté al alcance, ¿cierto? Entonces se habla de la teoría de los 100K. ¿Y qué es eso? De los 100 kilómetros. Quiere decir que ese alimento que utilice el cocinero, el chef o la ama de casa, ojalá sea un alimento que se produzca en su localidad y que ojalá no trascienda o que no sea un alimento pues de que haya sido producido más de 100 kilómetros a la redonda de su residencia. Y ustedes se imaginarán por qué. Pues claro, pues el ahorro en el transporte, lógicamente, el control de esos costos indirectos que se daría también en esa cadena, digámoslo así, alimentaria. Entonces eso hace pues que lo primero es que el alimento sea asequible. Eso también me hace pensar en qué, en elegir alimentos de cosecha, alimentos de temporada. Entonces uno sí debería saber cuáles son los alimentos de cosecha de su localidad, ¿cierto? Saber qué es lo que siempre está disponible. ¿Para qué? Para poder optimizar al momento de la compra. Hay también otro concepto y es el concepto del alimento orgánico. Ojo, no necesariamente tener cocina sustentable es tener cocina orgánica, ¿sí? Porque entonces también muchos dirán, pero eso no es muy caro. No necesariamente, o sea, hoy existen mercados muy al alcance de uno, de hecho en Medellín los hay, los sábados y los domingos, acá nada menos por la Avenida del Poblado, cerca en el Parque de la Presidenta, y de hecho cada vez nos están trayendo más mercados campesinos al alcance del consumidor, digamos, común y corriente, en el cual no hay intermediarios y eso hace que ese alimento, que es libre de pesticidas, que es un alimento ecológico, sea un alimento más asequible. Pero también hay otra cosa, y es que cuando yo voy a elaborar esa cocina sustentable o esas recetas sustentables, tengo también que planificar la compra. Entonces yo puedo invertir más en alimentos orgánicos si disminuyo el gasto en proteína cárnica, ¿cierto? No es que nos volvamos vegetarianos todos, yo siempre les he dicho eso, pues tampoco es que de la noche a la mañana yo vaya a suspender la carne, el pollo, el pescado, pero sí podría pensar en que menor cantidad de alimentos tipo carne, pollo, pescado, mariscos, comparado con ¿qué? Con legumbres, con frutas, con verduras, porque incluso paradójicamente los alimentos que más se desperdician en el mundo son las frutas, las verduras, ¿cierto? Tristemente, que son precisamente los alimentos que más hemos rescatado a lo largo de estos 3 años de cocina saludable, porque si ustedes se han puesto a mirar y tienen los coleccionables nuestros, siempre traemos recetas que incluyan frutas y verduras o cereales, leguminosas, y si ustedes también miran, son muy pocas las veces que hablamos de cocinar proteínas o las cocinamos pero vegetales, porque eso también nos permite tener de alguna manera un impacto social, pues pensando de que son alimentos de fácil adquisición, que son de buena digestibilidad, de muy buen aporte nutricional y que realmente estaría al alcance de todos, ¿cierto? ¿Qué más es importante dentro de esa cocina sustentable? Cuando yo planifico lo que voy a comprar, es también importante planificar lo que voy a cocinar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo cocino, pues debo pensar si esa cocinada, digámoslo así, o ese momento de cocción, lo voy a hacer solo para el día de hoy, o mejor quizás decir, bueno, puedo cocinar de pronto 3 veces a la semana, pero eso que cocine en esos 3 días lo puedo almacenar, lo puedo congelar y puedo utilizar esas porciones días posteriores, teniendo en cuenta que cómo almaceno, que ya les hemos enseñado cómo congelar, cómo proteger ese alimento y que sea un alimento inocuo. ¿Qué más nos dicen en cocina sustentable? También nos dicen aprender a leer etiquetas, ¿cierto? O sea, si el alimento es un alimento natural, pues lógicamente no voy a tener etiquetas, pero cuando hablo de etiquetado es importantísimo saber cuál es el origen de ese alimento, ¿sí?
cuál sería el uso adecuado de ese alimento, fecha de vencimiento. Y ahí es donde cobra también importancia los alimentos en conserva, porque en la cocina sustentable sí que es importante aprender entonces a generarle mayor vida útil a los alimentos a través de las compotas, a través de las mermeladas, las frutas deshidratadas, las carnes curadas, las verduras desecadas, que también ya les hemos enseñado a elaborar. Incluso hoy vamos a elaborar un brigadeiro de banano, ¿no? De banano y unas albóndigas de cáscara de plátano. Y uno dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Y por qué? Es que en la cocina sustentable todo sirve, todo cuenta. ¿Para qué? Para evitar ese gran impacto que les decía a nivel de desperdicio, ¿cierto? ¿Qué más es importante también? Cuando se habla de cocina sustentable, también hasta la cantidad de utensilios que se van a utilizar o a emplear son importantes tener en cuenta. Entonces se dice que si la cocina es sustentable no se debería emplear más de 5 utensilios, y ustedes lo han visto en el chef Diego. No sé si se han detallado que él también optimiza mucho la cacerola, el sartén, ¿cierto? Y es que eso también ayuda ¿a qué? A economizar agua, precisamente, a economizar también energía. Entonces eso también parte de lo que es el principio de esa cocina sustentable. Optimizar también, y lo dice también el chef, pues si yo tengo 2 alimentos que voy a someter al mismo método de cocción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden compartir esa cocción simultáneamente, ¿cierto? O si este es un hervido y necesito este caldo para realizar otra base en una salsa, pues de esta manera también entonces estoy haciendo uso precisamente de esos alimentos. Y ahí es donde cobra también importancia parte de la culinaria que hay en Antioquia. Cuando hablamos de la empanada, cuando hablamos de las tortas, hablamos de tortillas, hasta el calentado, porque uno dirá, ¿y eso tiene que ver? Claro, porque eso, aunque ustedes no lo crean, hablar de estofados, de goulash, de tortillas, de empanadas, es de alguna manera recuperar, ojo, no los sobrados, sino precisamente esos desobres, que una cosa es sobrados y otra cosa es desobres, ¿cierto? Porque yo hablo del desobres cuando del alimento original, ¿cierto? No lo he pasado a la mesa, ni mucho menos al plato del comensal, sino que de su fuente o desde la olla en la que yo estoy preparando, ahí me queda algo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esos desechos, o más bien digamos no desechos, sino desobres, que ese es el término, pues me servirán para preparar otros alimentos sin generar daño a la salud del comensal, ¿cierto? Eso también es necesario tenerlo presente. Hay también otro impacto con respecto a la cocina sustentable, y es el uso de las grasas, ¿no? También lo podrán leer ustedes en el plegable que les entregamos, porque también de eso mucho se abusa. Entonces, si voto, no voto el aceite, pero es que es un poquito, entonces va al lavaplatos, y se ha descubierto que definitivamente sí hay que hacer buen uso de ese aceite, teniendo presente que el aceite no se tira por el lavaplatos, de que el aceite pues se puede incluso llevar, hay ciertos lugares donde me reciben el aceite ya utilizado y lo utilizan como biodiesel, ¿cierto? O por otra parte también, pues ya uno pudiera utilizarlo, que hoy en los mismos hogares también le enseñan a uno que en una botella aparte uno lo puede dejar en los chubs de basuras y eso lo recogen de una manera independiente, ¿cierto? O simplemente pues hacerle otra forma de desperdicio que no sea precisamente el lavaplatos, porque terminaríamos contaminando más de 100 litros de agua potable, y esto pues llevaría lógicamente a un desperdicio mayor. Entonces, si ustedes ven, hay muchos tips y podría quedarme acá mencionándoles una cantidad de recomendaciones, pero lo más importante es entender que cocinar de manera sostenible o sustentable es ser responsable. ¿Responsable con quién? Con las futuras generaciones, porque definitivamente si no lo hacemos ya, estaríamos poniendo en peligro, y en un peligro social, y no solamente de salud, sino en un peligro social, pues a las futuras generaciones. Entonces hoy vamos con el chef, vamos primero con el brigadeiro. Bueno, si quieres, sí. Normalmente el plato fuerte y luego el postre. Y luego el postre, entonces al revés, entonces vamos con las albóndigas de cáscara de plátano, ¿cierto? Sí. Que es el plato fuerte, digamos como el plato pues de sal, digámoslo así, y luego iríamos con el postre, que incluso el postre que hoy les va a enseñar el chef Diego fue desarrollado por una de las chef ejecutivas de Sodexo, la chef Mayra. Ella es brasilera
ella incluso nos estuvo acompañando, eso fue el año pasado, sí. ¿Cierto? Fue el año pasado que ella nos estuvo acompañando en un evento que se llama el Global Chef, que nos trae Sodexo cada año, y ahí tuvimos la oportunidad entonces de degustarlo y también de aprender a hacerlo. Entonces hoy quisimos también compartir con ustedes este tipo de receta que además es súper fácil de hacer, claro, que eso es otra cosa, ahorra tiempo, y la cocina sustentable también está orientada a eso, a ser práctica, saludable y lo más importante pues responsable con el medio ambiente. Chef, entonces cuéntanos de las albóndigas, ¿cuáles serían los ingredientes? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, agradeciéndole primero al hospital por haber contado conmigo también durante este tiempo, pues ya ustedes y yo somos viejos conocidos la mayoría, me alegra verlos, los veo cada vez más sanos, más aliviados. Más bonitos. Más rejuvenecidos. Muy bien, gracias por estar acá. De vez en cuando también puedo ser invitado en alguna ocasión, con todo gusto. Sino que diga, ¿cierto, bueno, Isa? Sí. Muy bien. Las puertas siempre ya estarán pues, abiertas. El destino me lleva por otras esferas. Me voy a trabajar a Bancolombia y ya pues bueno, un excelente recuerdo del hospital y de la gente. Pues me encanta esto a lo que me dedico, pues yo lo que he estado estudiando cada vez con más ahínco es la gastronomía terapéutica. Descubrí de manera como vital de que hay alimentos que te curan, que te ayudan a prevenir una enfermedad, que te ayudan a tratar, que te ayudan a mejorar la calidad de vida, y hay alimentos que te pueden enfermar, pueden llevar a la muerte. Entonces lo importante es saber identificarlos, y de hecho pues tampoco es decir no como más de esto porque me hace daño, sino que manejar una proporción que en términos de gastronomía terapéutica se domina el 80-20, y es privilegiar el 80% del mundo vegetal, el mundo vivo, y un 20% del mundo animal. Convendría mucho para tener digamos salud, que es lo que se trata todo esto. Hay una crisis de la salud y es porque hay mucho enfermo, así es. Si no hubiera tanto enfermo no había crisis de la salud. Entonces, hay mucho enfermo precisamente porque comemos demasiado mal. O sea, comemos mucho alimento, digamos, industrial, mucha conserva, mucho embutido, mucho preparado, y no sabemos alimentarnos bien. Entonces, sería muy conveniente para tener, digamos, salud, evitar lo más posible estar enfermo, ser vegetariano en la noche. O sea, cómete tu pescado, tu pollo, tu carne en el almuerzo, perfectamente. Y en la noche dale un descanso a tu cuerpo con algo más sencillo, ¿cierto? La cocina sustentable también va por esa vía. Por eso la propuesta de hoy son, por ejemplo, estas albóndigas de plátano. Y es que normalmente uno cuando va a preparar un plátano, aquí nos encanta el plátano, somos una tierra productora de bananos y de plátanos, uno normalmente lo que hace es que pela el platanito y se va la cáscara. Pues este platanito, digamos lo que valió 700 pesos, más o menos eso puede valer. Pues un 40% o un 30% del peso es la cáscara. O sea que ahí por simple economía ya estás botando 200, 300 pesos, ¿cierto? Ahí los estás botando, porque eso pesa, ¿cierto? Ahora, ¿por qué botarlo? Porque nos acostumbramos a botarlo y porque nadie nos enseñó a hacer nada con eso, ¿cierto? Yo con esto puedo hacer perfectamente una salsa para una carne, y es que yo pongo a cocinar las cáscaras de plátano con panela, unos tomates, un poco de pimentón, unas cebollitas, unos ajos, y luego simplemente esto enteros. Esto es otra receta, esto es como la salsa para las albóndigas. Eso, la ñapa. Entonces, una tacita de agua, las cáscaras de plátano a cocinar, un pedacito de panela, unos tomates enteros, un pimentón, unas cebollas enteras, un diente de ajo, 2, y luego eso que está entero y cocinado lo voy a licuar junto con mis cáscaras. Se licúa todo, ¿cierto? Ya la salsa se redujo, se formó un almíbar o un melado de panela, digámoslo así, y ya mezclo esto, ahí una vez licuadito y ya está mi salsa. Y es increíble el sabor de esa salsa, porque potencia ese plátano, va a potenciar ese sabor. Digamos que el sabor más original de la fruta lo puede tener la cáscara, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer un postre de cáscaras de banano.
Y aquí vamos a hacer la albóndiga de plátano. Digamos que se usa la cáscara, pero también se usa el plátano, y hay varias formas de simplemente hacer esto. Una es que tú coges y empiezas a rallar tu cascarita y lo vas pelando de una vez, y esta es la materia prima que vas a tener para tus albóndigas. Y son unas albóndigas no solo muy saludables, sino que tienen una gran cantidad de proteína vegetal. Es decir, que toda la proteína, digamos, la mayor parte de proteína del plátano está en la cáscara. O sea, ¿que te alimenta? Sí. ¿Que te alimenta tal como te puede alimentar una albóndiga de carne? Sí, sí, porque ahí está el potasio, ahí está el hierro, ahí están todas las vitaminas del complejo B, biodisponibles, es decir, inmediatas. Hay personas, por ejemplo, en la cocina cruda y vegana, que ya la vimos, que se comen esto crudo. Y esto se lo echan a una ensaladita y se lo comen. Bueno, esto siempre les digo, esto bien lavadito, ¿cierto? Claro, previa limpieza. Bien, entonces miren, esta es la preparación. Digamos, ustedes empiezan a rallar sus cáscaras, ¿cierto? Siempre es mejor rallarla ahí, porque es más difícil cuando uno la pela, cogerla y aprovecharla toda. Entonces, de una vez vamos. No se asusten por el color. Normalmente dicen que la comida entra por los ojos, ¿cierto? Pero digamos que como el banano es tan alto en potasio, potasio es un mineral maravilloso, una sal asombrosa, todas nuestras células necesitan demasiado potasio. Él se va a poner negro porque el potasio es el catalizador de oxígeno a nivel celular. Entonces lo que hace es que va atrapando oxígeno, se pega el oxígeno al potasio, y cuando uno se come este alimento empieza a liberar enzimas peroxidasas, que son enzimas ricas en oxígeno. Ahora, ese oxígeno las células lo necesitan. Si no necesitáramos el oxígeno, podríamos vivir sin respirar tranquilamente. Yo una vez hice un ejercicio con unos niños, y como los niños hacen tanto caso en una escuela, que les está dando, digo, bueno, necesitamos potasio. Ay, que no sabemos. Les apuesto que necesitamos potasio. Dicen, ¿por qué, profe? Digo, mira, porque el potasio se oxida, porque se le pega el oxígeno ahí mismo. Mira, esto se pone negro, ahí mismo se pegó el oxígeno. Ah, no, es que cuando ya está el banano negro a mí no me gusta, yo no me lo como. La manzana tampoco. Pero ahí es donde más te puede alimentar, porque se oxidó, se llenó de oxígeno. Y entonces cuando tú te comes eso, el 25% de nuestro cuerpo obtiene el oxígeno por respiración, pero el 75% lo tiene por alimentación. Ahora, si tú comes alimentos ricos en enzimas peroxidasas, vas a tener una energía tremenda, increíble. Decía, ¿hacemos un ensayo de que necesitamos oxígeno o no? Ah, listo, bueno. Le voy a poner un 5 al que se aguante sin respirar 15 minutos. Y todos así. Y ya están poniendo morados. Y yo, no, mentira, ya. Les voy a poner 5 a todos por ser tan obedientes. ¿Ves? Que necesitamos oxígeno, sí, pero el que pega el oxígeno a la célula es el potasio. Ven, por eso necesitamos el potasio, niños. Entonces, al final, lo que les dábamos era bananos y manzanas. Y estos niños comiendo felices eso. Y ya se les ponía negrita y no pasaba nada, les gustaba. ¿Ven? Entonces, es una manera, digamos, de comer más saludable. Entonces, en la cocina sustentable no se pierde nada. O sea, se aprovecha todo. Entonces, normalmente esto que iba para la basura, ¿cierto? Esto va a ir para nuestro cuerpo, va a ir a alimentarnos, va a ir a darnos proteína vegetal de alto contenido. ¿Listo? Entonces, por eso a veces tanta hambre en las casas, porque simplemente falta información de qué hacer con las cosas. Mucha gente pues bota todo. Por ejemplo, hacíamos en el especial de Global Chef, la ensalada que hacíamos era con una ensalada de manzana rallada con la, digamos, la parte blanca de la sandía. Normalmente parte una sandía y le quita toda esa cáscara vaya pese cuánto está botando la mitad de peso, o sea que si la sandía le valió 10.000 pesos, te botó 5.000. Ahora, ¿qué podía hacer? Rallarla, las rayas, y eso, rayas manzana
desmenuzas pollo, le echas un poquito de mayonesa, un poquito de limón, le echas un poquito de perejil y te queda una ensalada increíble. Listo, y aprovechas la fruta y aprovechas la corteza, ¿ves? Entonces en cocina sustentable todo sirve, digamos casi todo, digamos que se desperdicia muy poquito. Muy poco, sí. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Recuerden también en nuestras casas a veces tenemos las galletas y las galletas se volvieron migas. Entonces uno bota las migas y se come las que quedaron ahí medio enteras. Medio enteras, ¿cierto? así es. Pero tú estás botando el dinero, ¿para qué las compraste? ¿Cierto? Entonces en esto lo que hacemos es que, mire, esas migas se mezclan con el platanito rallado, la cáscara, ¿ve? Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger para que esto nos quede más nutritivo todavía. Los vegetales. Vamos a coger los vegetales. Aquí casi prendo la licuadora. Chef, hay también otra razón por la cual se aumentan los desperdicios y es que el consumidor de hoy día se ha vuelto mucho, o nos hemos vuelto mucho más exigentes. Entonces comemos por apariencia. Si la manzana no está perfectamente pues rojita, redondita, brillante, no, eso no nos sirve, ¿cierto? Entonces, de ahí que también el llamado de atención, ojo, no es que uno sacrifique calidad, ¿cierto? Pero realmente uno tiene que, de alguna manera, cuando compra como consumidor, ser muy ecuánime, ¿no? Y definitivamente pues saber también que hay un deterioro normal, ¿cierto? Otra cosa es que ya tuviera presencia de moho, de levadura, ¿cierto? Que estuviera como tal incluso lleno de pronto esa cáscara de huecos que da el indicio de que pueden haber entrado seguramente pues o roedores, gusanos, en fin. Pero lo importante sí es pensar que no necesariamente es el alimento perfecto, el alimento 10, el que yo debo ir a comprar, ¿cierto? Porque incluso muchas veces también se habla de que ese alimento 10 o ese alimento perfecto podría ser incluso un alimento más artificial, un alimento que podría haber sido producto más de una transformación genética o transgénica, digámoslo así, y no necesariamente que venga de la huerta natural o de la huerta casera. Bien, entonces como vamos a usar sartén, siempre dejan calentar el sartén para que usen menos aceite, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Un sartén caliente nos va a pedir menos aceite, un sartén frío nos va a pedir más aceite. ¿Listo? Aquí, así de sencillo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger algunos vegetales, los vamos a saltear ahí. Miren, también podría ser que ralláramos la cáscara del zucchini, ¿cierto? O calabacín. Este es un alimento también extraordinario, digamos que es un alimento que ayuda a desintoxicar el cuerpo, es antiinflamatorio y ayuda con problemas de obesidad y diabetes, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente sacar, digamos, en corte Brunoise es un corte de cuadro pequeñito. Eso es. Y partimos esto, pues yo lo sugiero al Brunoise. Finito. Sí, finito, aunque el zucchini tiene un 90% de agua. Es un alimento, digamos, que se puede comer perfectamente todos los días. Un alimento que ayuda como a la gente que da mucha saciedad. Eso es, ahí a fuego medio. Entonces vemos que en la cocina sustentable hay poco o casi nada desperdicio. ¿Listo? Esto es. Normalmente uno tiene una coquita para echar la basura, pero si hace bien la receta no debe quedar nada para botar. Así es. Es finamente también la cebolla. Eso es. Esto va a saborizar, va a potenciar. El calor lo que hace es que despierta los nutrientes, los activa
y ahorita nos va a potenciar el sabor de esto. Yo también traje un poquito de la receta, dice que lleva orégano. Aquí hay un poquito de orégano con pimienta, un poquito de sal. También otra, me gusta traer así, a veces meto al horno la cebolla y simplemente se licúa un poquito y eso ya nos da la humedad que necesitamos para pegar el puré. Aquí hay un poquito de sal, pimienta y orégano. Entonces aquí ya a esto le vamos a agregar un poquito de pimentón. Mire, todo esto solemos botarle las semillas, solemos botarle todo. Aquí no, en esta cocina se come todo. ¿Listo? Esta cocina no bota nada. O sea que entonces ahí procederíamos a utilizar el pimiento o pimentón asado. Sí, a mí me gusta asado porque también le mejora mucho el sabor, ¿cierto? Le da un toque ahumado a la albóndiga y esto va a quedar increíble. Y mucho más digerible, ¿no? Claro. También. Sí, claro. Pues ahí está. Aprovechemos esta cebollita que está ya Cebolla lista. también asada. Ajá. Esta cebolla se puede comer así, ya, está lista. O sea, la gente, la cebolla cura, digamos que Hipócrates de Cos, el padre griego de la medicina, era reconocido por curar el hígado, por sanar el hígado y los riñones a punta de cebollas y ajo, ¿cierto? Donde él vivía, eso era lo que más abundaba. Ahora, también era famoso por ser el médico que más divorcios causaba. Ya se imaginarán por qué. Otro poquitico de aceite, papá. Eso es. Entonces ahí está. Esto me va a dar como para todos ustedes. Claro. Bien. La despedida muy gustosa. Entonces yo Adicionamos echo esto acá. entonces ya la ralladura de la cáscara, Eso es, mira. el zucchini. Huele rico. Esto también se puede comer así. Eso ahorita lo vamos a hacer en una especie de albondiguita, pero esto se puede comer perfectamente así también. O sea, que digan, ¿y qué me estás dando aquí? Una sorpresa. Una comida sorprendente. Ni te imaginas de dónde lo saqué. Y sacamos Ajá. un poquito de Un cilantro. poco de cilantro para aromatizar. El cilantro es, junto con el perejil, el gran limpiador de los riñones, ¿cierto? Junto con el perejil y la cebolla y el ajo. Señora. Sí, claro. Con todo gusto. Bueno, entonces aquí Muy bien. vamos a separar. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo lo que voy a hacer, mientras tanto, es que voy a cocinar este platanito, porque acuérdense que aquí no se desperdicia nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner acá. En agua En ya agua hirviendo. Sí. ¿Por cuánto tiempo, chef? Vamos a tenerlo unos 10 minuticos mientras hacemos el postre, porque ¿qué quiero? Armar un puré con ese platanito y ese puré lo pego acá, ¿listo? Y ahí es donde le doy el volumen a mis albóndigas, ¿listo? Digamos que así no se me va a armar, Claro. ¿cierto? Necesito digamos un vehículo, en este caso va a ser el mismo plato. Una ¿Listo? aglutinante Eso es. o algo que amarre, un almidón que amarre. Incluso en la receta original habla de un reposo, pero lógicamente por efecto del tiempo, pues acá no podemos Claro. reposar por media hora, entonces pues procedemos a utilizar Pase, un almidón. Eso es, en el reposo él se le echa un poquito de agua y él se hidrata. Se hidrata y ya queda la masita lista. Aquí Así digamos es. que para que nos quede mucho más rico, se hace de una vez con el puré de plátano. ¿Listo? Entonces, para ir avanzando, vamos a hacer el postre. Listo, el postre es un brigadeiro, ¿cómo se llama? Esto es una receta brasilera de brigadeiro de banano. Entonces aquí, digamos que lo que va A predominar. a predominar, esto aquí cuando les pase, ustedes si no tienen agüita, voltean la tablita y ya pueden picar ahí la otra. Y además recuerden que por código de colores, la verde es para... Frutas. ¿Para qué? Para frutas y verduras, Frutas, ¿cierto? Entonces eso es. no estamos tampoco haciendo contaminación cruzada. Bueno, Muy bien. entonces esta receta dice que lleva leche condensada, ¿cierto?
esta es la leche condensada, ustedes la echan en la licuadora. Que ahí tendríamos, chef, ¿cuánto sería? Esos son más o menos... Estos son 250, sí, Ujú. 250 gramos. El tarrito de la leche condensada Sí. que nos vende. Ujú. Esto es un postre tipo mousse, ¿cierto? Tipo mousse. Hay muchos tipos de brigadeiro, hay muchas recetas, hay galletas, se puede hacer muchas cosas. Echamos nuestra leche condensadita, echamos mantequilla, que la receta nos pide 200 gramos. A mí sí me gusta más usar la mantequilla que la margarina. O sea, es mantequilla de vaca, o sea, es un derivado lácteo. Ujú. Da mejor sabor. Claro que sí. Bien. Además, más cuerpo Eso y, es. Nos y pide mejor humectación. cocoa. Esta cocoa es sin azúcar porque ya yo tengo el azúcar acá de la leche condensada. Si le echo azúcar, esto ya nos da un coma. Claro. Entonces hacemos el contraste con el amargo de la cocoa de chocolate. Más o menos así está bien. Y vamos a dejar el chocolate granulado que dice ahí, que simplemente yo cogí una pasta de chocolate y la rayé. Y ahí tenemos el chocolate granulado. Y traje de decoración unos barquillitos. Esto lo vamos a... Ah, bueno, me faltaba lo más importante, que es el banano, ¿cierto? Entonces el bananito acá, con lo que se trabaja, esto está previamente lavado, es con, digamos, vamos a partirlo acá, Con la cáscara. con la cáscara. Claro. La cáscara del banano tiene múltiples usos. Si usted se quema, dicen, si no tiene forma de echarse nada, pues lo mejor es ponerse una cáscara de plátano o de banano en una quemadura, ¿cierto? También dicen que es muy útil en las personas con psoriasis, por ejemplo, hacerse masajes con la cáscara de banano. Y para el cabello, ¿cierto? Yo tengo una gran melena, ahora por el gorro. Una melena muy elevada. Pero dicen que es increíble para el cabello, pues. Entonces, aquí hay gran cantidad de minerales, hay mucha proteína que se va a aprovechar en el postre. Y digamos que no estamos acostumbrados a estas cosas. Esto, lo mejor es a veces es prepararlo y no mostrar, sino que darle la sorpresa, ¿cierto? ¿Y de qué es ese postre tan rico? Y luego ya cuando preguntan, ya uno les dice, ese es de cáscaras, de cascaritas. Ahora, la cantidad de hierro también, que aunque sea un hierro vegetal, es un hierro que ayuda también a personas que pueden estar desarrollando anemia por déficit de hierro. Incluso la Universidad de Antioquia hace más o menos unos 10 años, si no es más, desarrolló un producto en Urabá, en el Urabá antioqueño, con las familias precisamente de allí, de la región, utilizando todo tipo de productos derivados de la cáscara del banano y de la pulpa de banano, y logró impactar en la disminución de la desnutrición infantil y de la alta prevalencia o alta tasa de anemia que había en la población gestante, ¿cierto? De allí entonces que en estas generaciones, ¿cierto? Desde hace una década, tenemos entonces niños con mejor peso al nacer, ¿cierto? Eso se traduce precisamente en población más saludable y más productiva. Y todo apunta de eso. Eso se llama seguridad alimentaria, utilizar lo que tengo cerca, ¿sí? Los recursos que hay de la mejor manera para precisamente favorecer la salud pública. Bien, entonces por acá, miren, si ustedes lo quieren más líquido, digamos que aquí está en un punto de comer bien. Como cuchareable. Está en un punto de mousse, ¿cierto? Mousse. Que ahorita cuando ya vaya a la nevera, se deja unas 2 horitas y ya coge el punto ideal. Pero si lo quieren un poquito más líquido, entonces le pueden agregar un poquito más de leche condensada o le agregan un poquito de leche. Simplemente, listo. Digamos que esto, acá. Vamos. Sí, quedó más ¿Quién tipo quiere mousse. probar?
¿Quién quiere Muso probar? potaje. Venga, pues alguien que quiera probar. Dice, a ver, yo pruebo eso, cheque, es que eso me tiene como con duda. Esto, Sí, tenemos ahí cucharitas. vamos a... Ah, sí, aquí debajo hay. Esto lo van a limpiar aquí, bueno. A darle presentación. Primero lo pruebo yo a ver si no pierden la avenida. Está muy rico. Vengan pues. Entonces, simplemente ya decora. Vamos a decorar, por ejemplo, acá, este platico. Tengo acá ese. Ah, pero yo creo que es cucharita, ¿no? No lo veo acá. Bueno, con eso está bien. No problema. Miren pues. Sí, está bien. Ese es. Mire, es que hay varias formas de hacer esto. Eso es lo que les decía, hay varias formas de hacer esto. Uno es que yo lo puedo cocinar, listo. Pero no hay necesidad. No hay necesidad. Si usted tiene la cáscara de banano bien lavada, no hay necesidad de cocinar. O sea, hay dos formas, o hay muchas formas de preparar esto. Uno es así, que a mí me parece mejor, porque esto va a alimentar más. Son proteínas vivas, digamos, todas las enzimas que nos va a regalar y nos va a potenciar el banano, todas las enzimas se pierden a partir de los 60 grados. Delicioso. Bueno, pero ella trabaja para el hospital. Otro que... Por eso está la segunda opinión, derecho a la segunda opinión. Ese es, sí. Claro, adelante. Mire, ustedes tienen una forma, digamos, por tiempo. Acá hay otro Yo tenedor no la quise limpiecito. hacer y además Está porque limpiecito, sí. en cocción se pierden las propiedades. A partir de 60 grados hay muchas enzimas y proteínas termohábiles que llamamos que se van a degradar en presencia a partir de los 40 grados. Entonces, si se lo van a comer inmediatamente, es así. Y si lo van a dejar para el otro día, lo cocinan. Ahí está. Ahí está. Genial, muchísimas gracias. Bueno. Con mucho gusto. Esa es la mamá del director del hospital. Otra, por favor. No, bien. Entonces, esto es así. Si esto es de inmediato, lo hacen así, se lo consumen y no hay ningún problema. Si lo van a dejar para el otro día, ahí sí es bueno cocinar. ¿Listo? Para ya asegurar. Normalmente, digamos, en la cocina sustentable, esta receta lleva mantequilla. Hay otras recetas que no las llevarán, ¿cierto? Aquí lleva mantequilla, digamos que es hipercalórico. Claro, o sea, pero no estamos en este momento en comida baja en grasas, o que es sería otro tema. De hecho, pues estaríamos hablando que esto es un alimento de alta densidad energética, por eso es postre, ¿cierto? Quiere decir, en mínima cantidad vas a obtener una concentración de calorías, ¿cierto? Porque básicamente acá lo que pretendemos o el objetivo es maximizar el uso de los ingredientes o alimentos, ¿sí? Si tú lo vieras, ahora si me preguntas como nutricionista, bueno, hablemos pues de las calorías, en un promedio de porción servida como esta, ¿sí? Perfectamente uno podría estar haciendo un cálculo aproximado de unas 3 grasas, o sea, 3 porciones de grasa. Cada porción de grasa son en realidad 5 gramos, son más o menos, estaríamos hablando de 50 calorías por cada porción. Si multiplicamos ya estaríamos hablando de 150. Le debo colocar una porción de azúcar sumadita, cada porción de azúcar te suma 100 calorías, o sea, estamos hablando de 250 calorías, ¿sí? Y debo sumarle de igual manera, pues lo poco, además de forma la cáscara, pues no te está aportando realmente calorías, sino si lo hubieras echado, pues lógicamente el banano. Entonces, en términos reales, este producto o esta preparación te puede estar dando el promedio de un postre, que son 300 calorías. Y si lo acompañas pues del barquillo, exactamente eso sería. Igual a cualquier otro postre que te estarías consumiendo. Eso es. Entonces hay varias presentaciones. Esto puede ser un postre ya listo.
así, ¿cierto? Y ya está. O sea, esto es cuestión de no botar lo que solemos botar, ¿cierto? Ahora, pueden hacer una torta de cáscaras de banano, claro. Simplemente es que licúan esto, le agregan un poquito de leche, un poquito de harina de trigo y ya colocan los moldes, ¿cierto? Los enharinan y rellenan los moldes y esto se va al horno. Te quedan unos muffins de banano, de cáscaras de banano. Delicioso. Es que hay muchas, hay cantidad de cosas que podemos hacer con eso. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestras albóndigas. Vamos a ver cómo está esto por aquí. Bien, entonces la idea con el plátano es hacer un purecito, un puré. Y miren, es que esto hay ahí, cogen una porcioncita, ¿cierto? Entonces hacemos la mezcla de la valga la redundancia, de la mixtura anterior con el puré. Esto va a estar un poquito caliente. Miren. Exactamente, bien. La mixtura esto se de los puede vegetales. se puede freír o se puede cocinar, ¿cierto? O se puede meter al horno, también, que va muy bien. Si ustedes quieren, le adicionan un poquito de aceite de oliva para que aglutine mejor, cierre mejor. Lo pueden pasar por un poquito de polvo de bizcocho, ¿cierto? Digamos que ahí están nuestras albóndigas de vegetales con cáscara de plátano y plátano. Miren. Esto es más, esto se puede comer así ya. ¿Cierto? Esto ya está. O lo meto al horno, o les polvoreo un poquito de queso parmesano y lo meto al horno. Delicioso. Y luego le hago una salsita para las albóndigas, como les expliqué ahora, y ya está. Y a veces nos varamos porque no hay carne, porque no hay plata para la carne. Pero botamos la proteína. Esto lo podemos meter aquí y eso es. Ven, esto le pueden agregar si quieren ya lo que quieran. Que le quiero agregar un poquito de huevo cocinado, se lo agregan. Listo. Que le quiero agregar un poquito de aguacate, que le quiero agregar champiñones. Listo. Esto le recibe lo que sea. Y nunca nos hemos comido una cosa de estas, ¿cierto? Vamos a probarla, a los que no trabajen en el hospital, por favor. Para que no estén sesgados. Esto es broma. Nada, cocina sustentable es la cocina donde poco o nada se desperdicia. ¿Listo? O sea, todo se aprovecha, todo se aprovecha. Podríamos hacer muchas recetas, ¿cierto? Por el tiempo no nos da. Pero la invitación es a que ustedes sientan curiosidad por estos temas, empiecen a explorar, ¿cierto? Empiecen a aprovechar los recursos y en momentos de crisis surgen los grandes genios y es que aprovechan todo, ¿cierto? Se vale uno de todos los recursos y entonces ya la crisis no es tan dura, ya entonces no hay tanto problema con eso. Eso aquí, también es lo que se llama inteligencia emocional, ¿no? Definitivamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a servir. Se puede hacer con plátano verde también, sí. Hay una ventaja de todas formas en la maduración de las frutas, no de las verduras, sino de las frutas, y es la posibilidad de que todos sus nutrientes sean más biodisponibles, o sea, se aprovechen mejor. Recuerden que si es al contrario con la fibra, ¿no? Entre más verdosa, pues más fibra voy a tener, entre más madura, más agua y azúcar voy a encontrar, ¿cierto? Pero acá lo que necesitamos es valor nutricional, realmente. De igual manera hay mucha fibra, ¿por qué? Porque hay lignina y hay celulosa y hemicelulosa en la cáscara de las frutas. Y pues precisamente le da forma a nuestro bolo fecal, entonces realmente pues también va a ser una receta bastante buena para personas que padecen estreñimiento, ¿cierto? O cualquier otro tipo de trastorno, incluso aún el colon irritable también. Delicioso, o entonces, acompañarlo con arrocito blanco también.
Si su esposo les pregunta, dice, ¿eso es carnita desmechada? Sí. Con papa criolla. rellena". Ni más ni menos. Algo así. Cocina natural. Claro. Natural. O sea, esto es salud. Les digo la verdad, salud. Hay un poquito de sal en la mezcla que había con pimienta y orégano. Hay un poquito de sal. Ahora, ¿quién se atreve? ¿Quién es el que se atreve? Adelante. Venga pues. Atrévase. Vamos a sacarle unos tenedores. Ahora, ¿lo podemos freír? Sí, se puede fritar. Lo que pasa es que, miren, ya, ¿por qué no quise fritarlo? No quise fritarlos, ¿por qué? Porque ya sofreí, o sea, ya con el aceite que está ahí es suficiente. ¿Listo? Vamos a probar esto a ver. Ya la última. Huele rico, sabe rico. Mira por acá. Perfecto. Ya ustedes si quieren le echan un poquito de sal. Está bajo en sal, pero Claro. está bien. Bueno, chef, o sea, pues que A hoy ustedes, por definitivamente dimos en el punto. Eso es. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos mucho su asistencia, damos por terminado este taller de cocina saludable y hasta una próxima. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.